Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Javier Huerta Sánchez y nuevamente estamos delante de ustedes en pantalla inaugurando una nueva temporada de Uno por Uno en esta transmisión especial donde estará participando con nosotros el diputado federal por el Distrito 13 del estado de Guanajuato, Jesús Oviedo Herrera, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión del debate de las ideas. Jesús, bienvenido aquí a Uno por Uno en esta nueva temporada que inicia. No, Eric, muchas gracias por invitarme. La verdad es que agradezco esta oportunidad de platicar contigo y platicar con el auditorio que tienes aquí en Cortázar. Creo que es algo que tenemos que hacer, es algo que tenemos que estar informando. Y bueno, pues esta oportunidad se da ahora con motivo del segundo informe que acabamos de dar, y eso pues queremos que la ciudadanía sepa qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Entonces, muchas gracias. No, al contrario, exactamente el objetivo de la transmisión de este programa es para hacer una revisión muy ejecutiva de los logros y del trabajo realizado en el segundo año ahí en Cámara de Diputados. 2 años donde se promulgaron, se trabajaron las reformas más importantes que necesitaba el país y que estaban rezagadas después de que ustedes tuvieron 12 años en el poder federal y hubo grandes oposiciones a estos temas, y por fin ustedes tienen una postura distinta en su fracción del Partido Acción Nacional, trabajan como una oposición responsable y llevan a cabo un pacto que por fin da la pauta a promulgar estas reformas que estaban en el tintero. Y de todos estos trabajos, pues empezar con las 11 iniciativas trabajadas por ti, donde una ya fue promulgada, ya fue decretada en el Diario Oficial de la Federación, en los artículos, reformando los artículos 7 y 8 que comprenden la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. Bueno, creo que ese es motivo de satisfacción y orgullo, el poder decir que logramos sacar un decreto a nivel federal. La labor de los diputados siempre ha sido promover leyes, y esto se hace a través de plantear iniciativas. Nosotros, los diputados, presentamos una cantidad muy grande de iniciativas de diversos temas, y nosotros presentamos entre uno de ellos esta modificación a esta ley, porque la ley que se originó en 1972 de sitios y monumentos artísticos e históricos se creó diciendo que había estados y territorios. Pero hasta 1973 fue cuando se creó el Distrito Federal como ente, como lo conocemos ahora, y se quedó fuera de esta ley desde 1973, algo parecido a lo que hicimos en la reforma a la ley laboral, la reforma laboral que dimos. También era una ley que tenía casi 40 años sin tener ninguna modificación, sin hacerle alguna adecuación, y esta misma ley así lo tenía. ¿Qué significa esto? Que en tema estrictamente jurídico, el Distrito Federal no existía en la ley, y por lo tanto esta ley no tenía incidencia sobre los sitios y monumentos históricos nacionales cuando se querían hacer alguna modificación, alguna restauración. Y afortunadamente, bueno, fue un trabajo que tuvimos que hacer en las distintas comisiones para introducir el término de Distrito Federal y que esté contemplado el Distrito Federal en ello, y luego también retirar el término de territorios, porque era una ley tan vieja que todavía en esa ley existía el término territorios, cosa que ya tampoco existen los territorios a nivel nacional. Los últimos 2 territorios era Baja California Sur y Quintana Roo, y ahora ya son estados. Entonces, pues fue hacerle una adecuación de la ley a las condiciones que hoy día tiene el país, y bueno, pues actualizar el tema legal en este término. Yo te puedo platicar, les puedo platicar a todo el auditorio que en días pasados, en meses pasados, se dio mucho una noticia que se echaron a perder el Caballito, una estatua muy importante desde el término de punto artístico e histórico, y que en una restauración que hicieron sin tomar en cuenta las condiciones que requerían, echaron a perder, y ahora la están arreglando esa estatua, y que pues la ley de sitios históricos y monumentos artísticos no contemplaba, y por lo tanto no podía acceder a ella. Entonces hoy se dio, logramos el día
28 de enero que se decretara. Hay un decreto que ya, donde se modifica esta ley y donde se da a conocer a todo el mundo. Y como dato, bueno, el dato que yo hago, que yo comparo para ver que, bueno, no es fácil lograr hacer un decreto, es que en lo que va de la presente legislatura se han hecho solamente 273 decretos. Al 30 de enero había emitidos 273 decretos y uno de ellos fue una propuesta que nosotros hicimos y que, bueno, pues es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Y que tiene que ver también con el porcentaje de los diputados que logran que una de sus iniciativas se logre decretar. Así es. ¿Es un número reducido? Pues si hacemos un comparativo, hay 500 diputados federales que estamos trabajando en el Congreso y se han hecho 273 decretos, entonces pues es comparativamente te das cuenta cómo cuánta gente ha incidido directamente en una modificación ya en la ley. Por supuesto, hay varias iniciativas que están en proceso, algunas de ellas que se han aprobado ya en la Cámara de Diputados, están en un proceso en espera en la Cámara de Senadores, porque ese es el tema, ¿no? Una cosa es presentar una iniciativa, otra cosa es que la aprueben en comisiones, otra cosa es que la aprueben en el Pleno de la Cámara de Diputados. A partir de ahí se convierte en minuta y pasa al Senado, y en el Senado la tienen que aprobar en comisiones y luego también la tienen que aprobar en el Pleno para poder sacar un decreto en este sentido. Entonces hay muchas iniciativas, algunas no pasan en la propia comisión, ahí se quedan. Otras no pasan al Pleno y ahí se quedan. Otras pasan al Senado, pero también ahí se quedan. Entonces, afortunadamente, la propuesta que nosotros hicimos pasó en comisiones, pasó en Pleno y pasó en el Senado, y ahora pues ya es un decreto. Ok, y también en este informe que diste el pasado viernes 20 de febrero, hablaste de un trabajo importante de gestión de recursos que tienen que ver en las áreas aplicados a las áreas de cultura, de deporte y de infraestructura principalmente. Y mencionas que este número de gestiones pues lograron un presupuesto histórico para el estado de Guanajuato entre el 2013 y el 2014. Sí, la verdad es que en el 2014 fue un presupuesto histórico para Guanajuato, el 2015 no tanto así, porque hubo recortes con el asunto de la disminución del precio del barril del barril de petróleo. Sí. Incidió en un recorte que, bueno, pues no pudimos incidir directamente, pero aún así el presupuesto para Guanajuato ha sido un presupuesto muy importante. Pero es decir, nunca, o sea, ¿hace cuánto tiempo no se había gestionado todo este número de recursos? Bueno, no podemos decir que hace cuánto tiempo, sino más bien es cada año cómo crece el presupuesto. Okay. Entonces, en el 2014 logramos crecer de manera importante con alrededor del 14% respecto al 2013, que eso fue el brinco que puede pasar como el más importante, el crecimiento del presupuesto a nivel estado. Entre el 11 y el 14% fue el crecimiento que tuvimos en el 2014, y eso pues vino a dar beneficios a todo el estado. Pero específicamente en el presupuesto del 2015, que es el último que aprobamos y el que ya pues es con el que nos despedimos de esta legislatura, pues hay materia muy importante para el estado, pero también para nuestra región, para el distrito 13 que represento entre Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Cortázar y Celaya. Y en ello te puedo decir pues que de los más relevantes para nosotros aquí en Cortázar, hay dos asuntos creo importantes, independientemente de los otros que tenemos, y uno es la modernización de la carretera a Jaral del Progreso. Esta modernización es un monto importante de 102 millones de pesos para generar una carretera más segura en primera instancia, que nos permita tener mayor flujo vehicular, que nos permita tener más seguridad, que nos permita tener más certeza de que la carretera no tiene problemas. Entonces, 102 millones de pesos para el 2015 es un tema, me parece, muy relevante. Y aunado a eso, te puedo decir que, pues con mucho gusto y mucha satisfacción a toda la gente de Cortázar le puedo compartir que logramos aterrizar 27 millones de pesos en lo que va de los 3 años, 27.1 para ser precisos, para hacer la obra que considero, pues creo que la más grande en el sentido de monto en Cortázar en esta administración, que es una cancha de fútbol con pista de atletismo, pero con características
todas las que requiere una pista de atletismo de tipo profesional. Claro. Y gradas para hacer un pequeño estadio en la Unidad Deportiva Sur, así como vestidores y baños e iluminación para que en la noche se pueda hacer deporte en esa pista de atletismo. Entonces creo que esto me llena también de mucho gusto porque estamos aterrizando recurso a algo que yo siempre considero que es importante y que es el deporte. La actividad del deporte, pues como todos sabemos, pues te ejercita físicamente, pero también pues te aleja de vicios y de malas actitudes, exactamente. Entonces, por eso creo que es muy importante esa gestión de esos recursos. O sea, con ese recurso pensaríamos que ya se va a terminar o a sentar todas las bases para tener ya la Deportiva Sur completa. Bueno, la Deportiva Sur completa no, porque esto es un recurso para el campo específicamente. Ah, ok. El cual, bueno, para la pista bajo las circunstancias que estamos planteando, bajo el proyecto que se vio, va a ser un campo con pista de atletismo de primer nivel. Ahora, así como ya tenemos también el módulo Comudac, que es un módulo que tiene instalaciones de primer nivel. Entonces, eso es algo que considero sumamente importante, el tener una unidad deportiva con equipamiento adecuado pues... Ahora, como legislador, ¿lograste etiquetar ese recurso para Cortázar, Guanajuato en ese rubro? Así es, trabajamos desde el primer año. ¿Es responsabilidad del alcalde ejecutar ese recurso? Sí, definitivamente sí. Nosotros lo que hicimos fue trabajar en la Ciudad de México, en las instancias debidas, para poder hacer que ese recurso aterrice en el municipio. Pero cuando ustedes etiquetan el recurso, ¿hay un plazo para que el alcalde lo ejecute? Sí, tienen que ejecutarse dentro del periodo normalmente que está establecido, a menos que sea una obra como en este caso, que es que pasa de año, ¿no? Transanual, y lo que pasa es que los recursos se vinieron etiquetando año con año. El primer año fue una cantidad de 4.5 millones de pesos. El segundo año fue otra cantidad de 3.5 millones de pesos, pero en el año pasado fue que trabajamos para encontrar por ahí recursos que estuvieran en remanentes, y que fue lo que pudimos aterrizar. Esa cantidad, la final, fueron 19 millones de pesos que hicimos, más bien que pudimos gestionar para aterrizarlos en Cortázar, y se hizo el contrato el año pasado. Está en proceso de ejecución la obra, pero sí recurso 2014. ¿Y tú cuándo esperarías que se ejecutara? No, ya está en proceso, está en proceso de ejecución. Ahorita lo que no sé es... ¿Pero a qué fecha tú esperarías que debería estar? Fíjate que no tengo el dato, desafortunadamente, ahí sí no tengo la información que la presidencia municipal deba de tener, pero debe de quedar ejecutada este año. Bien, con eso vamos a publicidad y regresamos con Jesús Oviedo Herrera para continuar revisando de manera ejecutiva los trabajos en el segundo año que se realizaron en Cámara de Diputados. Volvemos. Regresamos, estimado auditorio, con Jesús Oviedo Herrera, analizando de forma ejecutiva el trabajo realizado en su segundo año como diputado, como representante del Distrito 13 del Estado de Guanajuato en Cámara de Diputados. Platicábamos acerca de su gestión de recursos en materia de infraestructura, cultura y también deportiva, que estamos hablando del recurso que etiquetaron para culminar la obra de la pista de atletismo y el campo de fútbol aquí en la Deportiva Sur. Otros de los trabajos pues que tienen que ver con la reforma de telecomunicaciones me gustaría que los platicáramos, pero antes me pareció importante o noto la ausencia el pasado viernes 20 de febrero cuando diste tu informe, la ausencia de varios funcionarios de la administración municipal, entre ellos el alcalde Juan Aboites Vera, quien nadie me pudo dar parte del porqué de su ausencia. Esperamos que él nos diga a través de nuestros reporteros por qué no acudió, porque, bueno, me parece importante y creo que es una duda que tenemos yo y la ciudadanía, el por qué no tener algún representante, en su caso, del informe que tiene el diputado federal que representa nuestro municipio. ¿A usted no les ha dado todavía parte del porqué de su ausencia? No, desconozco por qué no haya estado ahí. En la mañana del viernes nosotros llamamos a la presidencia municipal para saber
para confirmar la asistencia y nos dijeron que sí. Lamentablemente pues no nos pudo acompañar, pero bueno, pues eso nosotros teníamos que dar el informe y eso así lo dimos. Porque hemos revisado pues ciertas fricciones entre el gobierno municipal, el estatal y bueno, no ha habido ciertamente una cosa armónica a pesar del último informe que dio el alcalde Juan Aboites Vera, donde le agradecía a todos, al diputado local, al federal, sobre sus gestiones hechas. Sin embargo, tampoco le dieron parte para que platicara o que anunciara los recursos o los proyectos que tenía el Estado para Cortázar, Guanajuato, como fue la omisión de la voz del secretario del Estado, Héctor Jaime. Pues también esa parte no la entendí. Creo que tenemos que tener cortesía política, tenemos que tener capacidad de relaciones públicas y eso, desde mi apreciación, no abona mucho a este asunto, pero pues eso es un tema que hay que preguntárselo al alcalde, porque finalmente es estrategia, es acción, es decisión y es voluntad del alcalde y eso definitivamente pues es un tema ahí en presidencia municipal. Me preocupa que pesen más los colores de los partidos que la función de gobierno. Yo esa situación, Eric, quisiera verlo como que es algo que tenemos que trabajar. Todos los que nos dedicamos a la política pertenecemos a un partido político de alguna forma. Sí. Y creo que cuando estamos en el puesto tenemos que trabajar por lograr los beneficios y lo que la gente se merece, lo que la gente está solicitando. Y hablar de partidos políticos cuando estás gobernando es un tema complicado porque la acción de gobernar es una acción muy difícil, de verdad. Hay muchas responsabilidades, hay muchas demandas y por lo tanto mi opinión es que te debes de despojar del partido político para lograr lo que estás planteando, para lograr lo que la ciudadanía requiere y eso significa pues ir a hacer negociaciones, acuerdos, estrategias con la gente que esté en función y así aterrizar lo que requieres, porque si no, pues imagínate, si estamos sujetos a que a Guanajuato no le lleguen recursos porque el presidente de la República es de otro partido distinto al del gobernador del estado, pues eso es un problema que tenemos que romper. Tenemos que tener esa capacidad para entender que en campaña, en el día con día, pues hay diferencia entre los partidos, pero en el momento que gobernamos, pues hay que ir a solucionar y a buscar la mayor cantidad de recursos y beneficios para los ciudadanos que gobernamos. Perfecto. Antes también de entrar al tema de zonas metropolitanas, tú tienes una labor importante diplomática. Presides el Grupo de Amistad México-Irlanda, donde cabe resaltar que México es el socio comercial más importante de Irlanda. Sí, es un tema que nos tocó presidir este grupo de amistad. Para Irlanda, México es el principal socio económico de Iberoamérica, con cerca de más de $1 billón de dólares en el intercambio comercial que se da entre los dos países, y por lo tanto, pues Irlanda tiene un potencial muy importante de desarrollar, y por supuesto me queda claro que México tiene mucho que aprovechar ahí. Hoy día hemos hecho una relación con la embajadora de Irlanda en México muy importante, está pendiente una visita aquí a Cortázar y a Celaya porque le hemos invitado, nos ha establecido que sí vendrá, entonces bueno, pues ya tendremos esa oportunidad de difundir, que es una de las acciones ahí también importantes que tenemos que hacer en el Congreso, y que podamos coadyuvar a difundir el Estado y la región para alguna posible inversión cuando así se dé. Entonces lo que a nosotros nos interesa es que la embajadora conozca las condiciones que tenemos en la región, en el estado, porque obviamente ella es el punto de contacto de inversionistas y de empresarios irlandeses, y que cuando tengan alguna situación de inversión, pues la embajadora tenga en el cajón el dato de que en Guanajuato hay condiciones muy favorables para poder generar este asunto. Y obviamente en este año pues se cumplen 40 años de relaciones diplomáticas y por lo tanto también venimos haciendo una serie de actividades con la embajada que pues queremos resaltar esas relaciones diplomáticas después de 40 años y la condición que hoy esas relaciones tienen, que son muy benéficas. Y bueno, hay varios puntos en la actividad que tú tienes en la Comisión de Zonas Metropolitanas, pero me parece que la más importante es cuando tú llevaste la iniciativa
iniciativa de homologar, de eliminar la LADA que separaba pues a todos los municipios que integraban esta zona metropolitana, y entonces querías homologar una sola LADA para ellos, pero eso pasó, trascendió a eliminar las largas distancias en todo el país y que todo se tomara como llamadas locales, que ya entró en función en este 2015. Fíjate que desde el inicio de la legislatura nosotros estamos en el tema de zonas metropolitanas, y una propuesta como punto de acuerdo fue ese, que todas las zonas metropolitanas que estén decretadas a nivel federal se hicieran claves LADAs de la zona metropolitana, sí, como ya existía en la Ciudad de México, y la mayoría de la gente lo sabemos, pues era una sola clave LADA en el Distrito Federal, en Naucalpan, en Tlalnepantla, en Ecatepec, porque es la zona metropolitana de la Ciudad de México. Era una sola clave helada en Guadalajara, aunque era Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, sí, y era una sola clave helada. En Monterrey era lo mismo, Monterrey, San Nicolás, okay, Santa Catarina, San Pedro, Garza García, y era una sola clave helada. Y entonces teníamos más zonas metropolitanas con claves heladas distintas que a nosotros aquí nos tocaba, ¿no? Sí. En Cortázar tenemos una sola clave helada, en Celaya otra, y entonces resulta que nos costaba la llamada telefónica no como llamada local, sino ya con un costo distinto. Ah. Entonces impulsamos este punto, y cuando establecimos la reforma energética, la reforma en telecomunicaciones, este punto se dio, y pues por fortuna se logró que todas las llamadas de LADA en este país sean ya contempladas como llamadas locales, como ocurre en muchas partes del mundo. Y eso pues independientemente de que nosotros lo andábamos buscando por otro tema, sí, se logró aterrizar por la reforma de telecomunicaciones, y eso es un beneficio directo y claro y actual de toda la ciudadanía. Cerca de 20,000 millones de pesos es lo que todos los ciudadanos de México nos vamos a ahorrar con esta modificación. ¿Y cómo valoras el rendimiento, la eficiencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el encargado de ejecutar la reforma enteramente de telecomunicaciones? Porque ha habido señalamientos que este instituto no ha operado como se esperaba. Sí, ha dejado ahí una tela de juicio rara, porque no actuó en tiempo como se había planteado en la propia reforma. Exacto. Dejó pasar los tiempos, y esos tiempos que dejó pasar, pues quien se benefició fueron las compañías telefónicas. Entonces, pues sí, es un tema que ya se hizo una denuncia, ya hay una denuncia de parte del Senado en este asunto, y obviamente el instituto tendrá que dar cuenta de este asunto, porque sí dio un beneficio de más tiempo a las compañías telefónicas, y eso, bueno, pues deja que pensar, ¿no? Claro, más cuando se creó como órgano autónomo para ser imparcial en este tema. Así es. Digo, afortunadamente ya está esa denuncia que deberá de hacer la aclaración, por qué, cuál fue el criterio, cuál fue el argumento, y si ese argumento pues es sólido y es real y es objetivo, pues tendrá que subsanarse, pero si no, bueno, pues habrá que pagar alguna consecuencia ahí. Bueno, y asimismo, has logrado la inclusión en el presupuesto de esta zona metropolitana Laja Bajío. Sí, fue uno de los temas que nos dieron, que logramos que aterrizara presupuesto en la zona metropolitana Laja Bajío. El problema que tenemos ahí es que el presupuesto que hemos logrado todavía es muy bajo, es un presupuesto que todavía no nos permite aterrizar una obra de gran calado, una obra de trascendencia metropolitana como debe de ser. Sí. Y eso es algo que tenemos que modificar, tenemos que cambiar, porque las condiciones actuales no nos permitieron generar un mayor presupuesto. Y en ese sentido, tenemos una iniciativa presentada, la cual es así, no ha sido dictaminada, en función de crear la ley de desarrollo metropolitano. Y ese es el objetivo de esta ley, que se genere criterios distintos. Uno de ellos es eso, que se generen criterios distintos para cómo poder repartir el fondo metropolitano. Un fondo metropolitano que tiene más de 10,000 millones de pesos año con año, pero que no ha sido ejecutado o repartido ese recurso de la manera que debe de ser, con objetividad, con criterios, claro, con tecnicismos,
para poder realmente aterrizar obras en zonas metropolitanas que tengan el compromiso, que tengan la capacidad, que tengan los estudios requeridos. Sí. Y eso es lo que nos preocupa. Por eso nosotros presentamos esta ley, esta iniciativa de ley, que desafortunadamente está en stand-by, no ha sido dictaminada, y la estamos empujando para que pueda ser dictaminada y que el criterio no sea un criterio político, la repartición de recursos del Fondo Metropolitano. Porque ese sería uno de las principales causas de la inequidad que existe entre un estado y otro, en la riqueza del norte, en la pobreza del sur, en México. Sí, yo creo que nos hacen falta criterios técnicos en ese sentido, y esto es lo que estamos planteando en esta ley, específicamente para el tema de zonas metropolitanas, para el tema del fondo metropolitano, que te repito, es un fondo que tiene una cantidad muy importante de recursos, y que me parece que tenemos que pensar cómo hacer que ese fondo tenga más trascendencia, cómo hacer que ese fondo tenga más vigilancia, cómo hacer que ese fondo sea más transparente, porque hoy día tiene mucha opacidad el Fondo de Desarrollo Metropolitano a nivel federal. Ok, con eso vamos a publicidad y regresamos aquí a Uno por Uno. Regresamos aquí a Uno por Uno con el diputado federal que nos representa en el Distrito 3 en Cámara de Diputados, Jesús Oviedo Herrera, realizando un análisis ejecutivo sobre su segundo año de trabajo en esta Cámara Legislativa. Si no me equivoco, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera fue quien sacó a la luz el tema de subir el salario mínimo, ¿cierto? Cosa a la cual ustedes dijeron que no era viable y que pugnan en la Cámara por eliminarlo más bien. No, mira, nosotros lo que planteamos, y primero que el jefe de gobierno del Distrito Federal, fue el análisis por un salario digno. Ajá. El jefe de gobierno del Distrito Federal planteaba la desindexación del salario mínimo. Pues pero parece, en términos prácticos era elevarlo. Sí, claro. Y aparte es desindexarlo. Como todos sabemos, normalmente una infracción de tránsito, sí, te la tasan en 5, 10 o dependiendo de la infracción, 5, 10 salarios mínimos. Las multas de muchos problemas que se dan, te lo tasan en función de salarios mínimos. Y entonces, el salario mínimo pues es un referente, claro, pero la realidad es que el salario mínimo, nosotros en el PAN lo que planteamos es que no ha tenido una revisión adecuada de lo que debe de ser el salario mínimo. Okay. Y entonces nosotros hablamos de un salario digno. Nosotros nunca planteamos tampoco una cantidad que debería de ser el salario digno, sino que lo que nosotros hicimos o lo que nosotros planteamos es el análisis de cómo mejorar el salario para lograr un salario digno de los trabajadores. Okay. No puedes plantear un incremento al salario mínimo como una cantidad, porque entonces se convierte en un tema de inflación. Tienes que hacer un planteamiento de cómo debe de ser ese incremento y cómo debes de contrarrestar administrativamente hablando para que no genere un tema inflacionario en la economía del país. Sí. Y yo creo que es muy sensato, es muy objetivo lo que plantea el PAN. ¿Qué ha pasado con el salario mínimo a través del tiempo? Hay una Comisión Nacional de Salarios Mínimos que se reúne año con año para dar un incremento anual. En enero normalmente es el incremento anual del salario mínimo. ¿Y qué es lo que ha pasado a través del tiempo? Bueno, pues se analiza el incremento de la inflación del año anterior y prácticamente esta es la cantidad que aumenta el salario mínimo, y normalmente sobre un 4%, un 3.8%, cantidades en ese rubro que es sobre lo que ronda normalmente la inflación hasta hoy día en México. Entonces esa comisión pues agarraba salomónicamente, tomaba ese índice de inflacionario y lo traspasaba. Entonces lo que Plan plantea es, no, pues, hagamos un análisis de cuánto es la cantidad que debemos de incrementar
¿Y qué acciones debemos de hacer para contrarrestar el efecto inflacionario que puede generar un incremento del salario mínimo? Si una empresa tiene 100 trabajadores y le aumentas el salario mínimo... Y una inflación que se está alimentando con estos ajustes, claro, cada año generar un aumento. Entonces, ¿cómo vas a decirle a una empresa, si tiene 100 trabajadores o 1000 trabajadores, que de la noche a la mañana les pague el salario mínimo y le aumentes el 20 o el 30%, porque así se determinara en un decreto? Es bueno, ¿cómo hago para que esa empresa pues no tampoco quiebre? Porque no se trata de eso. Entonces, tienes que plantear también cómo vas a incentivar a esa empresa, de qué manera le vas a incentivar desde el ámbito gubernamental para que tenga esa capacidad de incremento de los salarios de sus trabajadores. Por eso no planteamos directamente nosotros un incremento propio, nosotros planteamos un análisis del salario digno de una manera distinta de cómo se ha venido haciendo. Ok, y después de ello creo que hemos abordado un círculo ya de los temas más principales que has venido trabajando en este segundo año en Cámara de Diputados, sobre todo pues tomando en cuenta los impactos más importantes en este municipio y en la zona que tú representas. Son, además de eso, las reformas, las promulgadas, como decíamos en un principio, que ya por fin pues están ahí en manos del Ejecutivo Federal para que las lleve a cabo. Eran las que esperábamos para detonar el desarrollo económico, el progreso del país. Sin embargo, iniciamos este año, ya vamos para el primer trimestre, con una devaluación importante del peso, con una caída en el precio del petróleo y no vemos resultados contundentes. Mira, nosotros atribuimos una buena parte de esto a la reforma hacendaria. La reforma hacendaria que aprobamos a finales del 2013 y que empezó a trabajar para el 2014. Sí. Desde el inicio, desde el propio planteamiento del gobierno federal de la reforma hacendaria, nosotros nos opusimos, planteamos que no era el camino que se tenía que hacer, que no era la forma de lograr lo que el gobierno quería hacer, de generar más ingresos a través de aumentar los impuestos. O sea, las demás reformas no tendrían el impacto que estaba proyectado con esta reforma fiscal. Bueno, pues obviamente estamos hablando de materia económica, entonces las reformas que hicimos son para que impacten en el tema económico, en la generación de empleo, en la generación de mejores salarios, y obviamente la reforma hacendaria frenó en buena medida este tema. Nosotros planteamos que teníamos que ir por otro camino y nosotros en este trabajo que hicimos durante la reforma hacendaria se logró disminuir algunas de las cosas que venían planteadas porque se planteaban más impuestos todavía. Entonces nosotros planteamos que no era el camino. Desafortunadamente no hubo eco del planteamiento que hacía Acción Nacional y se votó esa reforma, se votó esa miscelánea fiscal en contra de lo que el PAN dijese. Sí. El PRI, el Verde, Nueva Alianza, algunos perredistas mismos votaron a favor de esta reforma y el Congreso aprobó esta reforma hacendaria, pero que el Congreso lo haya aprobado no significa que todos los diputados lo aprobamos. Nuestro partido, nuestra bancada dijo no vamos por eso, porque no creemos y estamos ciertos de que no es el camino. Y hoy, bueno, pues estamos viendo la consecuencia de ese asunto, porque si bien hay una disminución en el costo del barril de petróleo que está impactando a la economía del país, pues este problema económico viene desde antes de este tipo. Y aún más te puedo decir, hoy el costo del barril del petróleo está por debajo de la mitad de lo que costaba hace un año. Sí. Y el costo de la gasolina sigue siendo el mismo. Y a principio de enero incrementó el 1.9%. Que fue la promesa de ya ser el último. Sí hay una disminución en el ingreso de la venta de barril de petróleo al exterior, pero el gobierno federal sigue teniendo un ingreso muy importante del costo de la gasolina. La diferenciación de precios del costo de la gasolina es muy importante. Hoy en Estados Unidos el costo del litro de gasolina cuesta 6 y pico de pesos.
Aquí lo estamos pagando a 13 y centavos. Pues con esta política fiscal sería más un camino que está viendo el Ejecutivo Federal de generar proteccionismo en el país, de cerrar más las fronteras. Por supuesto, homologando el impuesto del IVA en frontera. Que fue otra de las cosas. Nosotros aquí en el centro, en el estado, en los países del centro, del sur, no percibimos ese cambio, pero anteriormente la gente de la frontera pagaba el 11% de IVA. ¿Por qué pagaba el 11%? Porque los impuestos en Estados Unidos tienen un factor más bajo que en México. Claro. Y el objetivo era homologar, que la gente pudiera comprar las cosas en Estados Unidos a un precio similar al de México. Si hoy en México cuesta 13.60 el costo de la gasolina, si no mal recuerdo que es el precio, y en Estados Unidos está a 6 y pico de centavos, ¿cómo es posible? Pues la gente va y compra allá, y eso es lo que de alguna forma genera diferencia y por lo tanto desincentiva la economía local. Por eso nos planteamos que no debería haber hecho eso el país, el gobierno federal, cosa que sí lo hizo, y después se generó un fondo para estabilización de la frontera. Okay. Entonces eso pues no nos lleva por buen camino. Y ahora, bueno, pues estamos planteando que tenemos que recuperar algunos temas como los repecos, que son los regímenes de pequeños contribuyentes, que se abra para que los pequeños contribuyentes tengan esta opción de tributar y que sean parte de la recaudación fiscal, cosa que, bueno, pues vamos a ver cómo se sigue comportando el tema, pero sí creemos que la reforma no fue planteada como debió de haber sido planteada. Y ahora, bueno, estamos viendo esos resultados y te preguntaba en tu informe si estas condiciones de mal crecimiento, de estar reduciendo cada mes las expectativas de crecimiento en el año en México, ¿esto ha generado la conciencia suficiente en la Cámara de Diputados para que lo reviertan lo más pronto posible? Yo creo que sí hay la conciencia. La que tengo duda que haya es la voluntad de cambiar esto. Eso es lo que es mi opinión. Pero conciencia, no tengo duda que existe esa conciencia. Bueno, con eso vamos a publicidad y regresamos para cerrar el programa uno por uno. Regresamos, amigos y amigas, aquí a Opinión y Libertad con Jesús Oviedo Herrera, analizando su segundo año de trabajo en Cámara de Diputados representando el Distrito 13 del estado de Guanajuato. Hemos platicado acerca de las condiciones que han afectado el crecimiento y el desarrollo de México después de haber trabajado y promulgado de forma importante y en un tiempo considerado rápido 11 reformas que transformarían a México inmediatamente, pero ahora tenemos una devaluación del peso, como mencioné, caída en el precio del petróleo y también la corrupción. Corrupción que ha anunciado el expresidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, y ahora coordinador de la fracción en la bancada en Cámara de Diputados, que cuesta a México la corrupción 1.9 millones de pesos aproximadamente, tener esto infiltrado en las instituciones que deberían garantizar el buen funcionamiento de la República, pero que no está siendo así. Y por ello han trabajado en anunciar un plan nacional anticorrupción, más con las desgracias que vimos ya en el estado de Guerrero, en Tlaxcala, en el estado de México y bueno, en distintas partes del país. Se necesitaba un sistema nacional anticorrupción y bueno, más también cuando el representante del Ejecutivo Federal tiene ahí una situación de conflicto de intereses cuando uno de sus contratistas pues le ha otorgado casas no solo a él sino a varios miembros del Ejecutivo, entre ellos el secretario de Hacienda Luis Videgaray y bueno, también distintas cuestiones. Han salido muchísimas casas en este tema y han anunciado un fiscal que es Virgilio Andrade, pero lo nombra el presidente y no un órgano autónomo o imparcial. Entonces hay varios puntos aquí delicados y también en el mismo Partido Acción Nacional, cuando aquí en el estado de Guanajuato pues ha habido señalamientos donde el alcalde de Celaya se vio en un escándalo porque supuestamente le pidieron moches. En su momento el coordinador Luis Alberto Villarreal fue señalado por ello
y después él entregó su renuncia al partido, a Gustavo Madero, el presidente del PAN, por una situación que tenía que ver más por bailar con mujeres del ámbito nocturno que por estos señalamientos de criterios de corrupción. ¿Cómo ustedes están analizando o tomando este caso donde presentan un plan para erradicar la corrupción, para erradicar todo el alto costo que le está implicando a México, pero al interior de su partido tienen distintos escándalos? Incluso también Ricardo Anaya, ahora coordinador suyo, pues ha tenido estos señalamientos de tener llamadas telefónicas donde pide estos supuestos moches. Mira, yo creo que ese es el tema importante que hoy día nos tiene en el Partido de Acción Nacional, en el grupo parlamentario. Por eso el propio partido ha planteado que debe de ser un sistema nacional anticorrupción. Porque a través del tiempo se ha habido iniciativas, puedes proponer leyes, puedes proponer instituciones que vayan por la corrupción. Pero me parece que debe de ser un sistema el que lo haga. El problema de la corrupción en México, bajo el criterio que nosotros hemos analizado, no es un problema de cultura, y eso, bueno, hay un debate importante en este tema. ¿Los mexicanos por cultura somos corruptos? Es una pregunta que dices, ¿por cultura? ¿Me enseñan en mi casa a ser corrupto? ¿En la escuela me enseñan a ser corrupto? Me parece que ese es un debate que hay que dejarlo, pero nosotros como grupo parlamentario planteamos que el problema es el sistema. Y un ejemplo de que yo pongo muy claro de por qué es el sistema es cómo he sabido que mucha gente, cuando estamos en México, tiramos basura en la calle. Claro. Y cómo vamos, o el que puede ir a Estados Unidos, sí, allá no lo hace. Allá no se pasa un alto. Allá no se mete en sentido contrario. Por miedo. Pues el sistema ya funciona de otra manera entonces, ¿no? Sí. Entonces, si el sistema en México funcionara como sancionar de inmediato una actitud de este tipo, creo que disminuimos. Hemos escuchado en noticias de actos de corrupción en Japón, en Inglaterra, en Estados Unidos, pero el asunto es que allá se sanciona. Exacto. Y aquí tenemos un problema de que muchas veces no se sanciona, y eso es impunidad. Y por eso en Acción Nacional estamos planteando un sistema, no una ley, no una institución. Y en ese sistema, Eric, yo creo que es importante que la gente participe y esté consciente de ello. Tú lo acabas de mencionar, se acaba, desafortunadamente, después de 2 años y medio prácticamente, de que la Secretaría de la Función Pública, quien es la encargada de vigilar el adecuado proceso de las secretarías del propio gobierno federal, más de 2 años sin tener una persona que dirija, que sea responsable de ese proceso. ¿Por qué tanto tiempo esperar para que se logre esto? Ahora que ya se nombra al secretario de la Función Pública, lo nombra el presidente de la República. Pues yo le pregunto al auditorio, ¿quién cree que un empleado o designado del presidente vaya a hacer verdaderamente un trabajo de investigación y de sanción ante un problema de este tipo? Por eso, el Sistema Nacional Anticorrupción que estamos planteando establece que el secretario de la Función Pública deba ser una persona que sea designado por las 2/3 partes del Senado. De tal forma que no sea un tema de que lo designó el presidente. Y así evitamos el conflicto de intereses. Cualquier persona que es designada en cualquier trabajo, pues es muy difícil que haga un trabajo de investigación y de sanción, como decía, ante su jefe. Pues va a perder la chamba de la noche a la mañana. Entonces, creo que tenemos que generar este tipo de acciones. Y al mismo tiempo, que es una de las propuestas que estamos haciendo, también estamos proponiendo que la Auditoría Superior de la Federación tenga un papel distinto al que actualmente tiene. Hoy la Auditoría Superior de la Federación revisa las cuentas de años anteriores, pero nunca revisa, porque no es la función de la Auditoría Superior, el actual, lo que está pasando. Y nosotros estamos planteando que la auditoría tenga la facultad
de llegar y revisar lo actual. Okay. En el momento para poder tomar medidas en ese sentido. Y luego además se está planteando que ahora con la creación de la Fiscalía en lugar de la Procuraduría, esta Fiscalía tenga una Fiscalía especializada en delitos y anticorrupción, para que ésta sea la que investigue un delito de corrupción cuando así un ciudadano o cualquier persona denuncie. Hoy ese es un problema terrible que tenemos. Mucha gente está desesperada, con desaliento, sin esperanza de ver que denuncia un acto de corrupción y no hay quien haga nada en ese sentido. Hoy por eso se plantea que la Fiscalía Anticorrupción sea quien investigue. Y es que hoy no hay una institución que tenga la facultad de investigar. Como no tienes facultad, cuando alguien quiere investigar, todo el mundo cierra la puerta y nadie da información al respecto. Pero cuando haya una institución que tenga la facultad, pues por supuesto que tienen que, si piden información de algo, tienen que dar la información. Entonces, cuando esta Fiscalía haga un proceso de investigación y encuentre los argumentos, entonces este sistema plantea que haya quien sancione. Ahí es donde estamos planteando, esas son las diferencias. No es nada más una institución que se dedique a ello, no es nada más una ley que prohíba o que persiga la corrupción, sino es todo un sistema, porque consideramos que es necesario que haya transversalmente todo un sistema, que cada uno cumpla su función y que obviamente todo mundo esté vigilando todo el proceso a través de varios... Necesita un aparato, no nada más un órgano. Claro, eso es lo que nosotros estamos planteando y eso es lo que esperamos aterrizar y que estamos en ese proceso de... consolidar. No de consolidar, sino más bien de estar argumentando ante los demás grupos parlamentarios, porque afortunadamente todos los grupos parlamentarios se han pronunciado que sí es necesario sí, exacto. un sistema nacional anticorrupción. Está de acuerdo en llevarlo a cabo. Pero el problema es cómo lo quiere cada quien, porque lo que nosotros no queremos es hacer un sistema que sea nada más un tema para tapar el ojo al macho. Queremos ir a fondo, estamos planteando que sea a fondo, y en ese proceso de que queremos ir a fondo no hemos llegado a algún acuerdo, porque nosotros no queremos mover nuestros irreductibles, que es esto que te menciono, que ya le mencioné al auditorio, para que sea todo un proceso, y las facultades de cada una de las instituciones, de tal forma que logremos en primera instancia una disminución de la corrupción y a través de ese proceso que la corrupción tienda a desaparecer, cosa que pareciera muy difícil, pero a través de un sistema, con la participación ciudadana, con la participación de las instituciones, con los cambios de procedimiento que estamos planteando, podamos obtener resultados. ¿Y cuándo creen que podrían llegar a un acuerdo? Mañana hoy hay una reunión en la Ciudad de México en ese sentido, la semana pasada hubo otra. Si las cosas salen como estamos planteando, mañana en comisiones se votaría este sistema y el próximo jueves lo estaremos pasando a pleno para después pasarlo al Senado. Tengo esperanza que sí se vote, que sí se lleguen a esos acuerdos de parte del grupo parlamentario que está negociando este tema, que está argumentando este asunto y que podamos decir que el próximo jueves lo estemos votando. Pero bueno, pues hay que esperar a que concluya esto porque bueno, lo ideal es eso, como te lo estoy planteando. Lo ideal era desde diciembre pasado creíamos nosotros que lo podíamos sacar, pero lo querían modificar, querían que la propuesta que nosotros hicimos se modificara. Por supuesto que estamos conscientes de que se deban de modificar lo perfectible, pero hay irreductibles que definitivamente no puede ser, porque entonces no llegaríamos a los resultados que queremos. Mientras tanto, pues no ha habido una resolución clara con el tema de la Casa Blanca del presidente. Desafortunadamente no. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, no quiso discutir eso. Desafortunadamente no, pero ahí está el hecho. Entonces, bueno. Entonces tenemos que esperar a que
se consolide el sistema nacional? Definitivamente tenemos que trabajar, tenemos que seguir empujando este planteamiento, porque pues creo que es la forma de empezar a caminar en este asunto de la corrupción y de la impunidad. Bueno, agradecemos esta charla, esta participación en este foro para revisar los puntos que has trabajado en este segundo año en que has estado representando al Distrito 13 en el estado de Guanajuato. No sé si faltó algún argumento, algún punto que abordar. El tiempo es corto. ¿Algo que más quisieras argumentar o decirle al auditorio que nos está sintonizando? Pues que seguimos trabajando por generar beneficios. La verdad es que hemos encontrado respuesta a esta situación, hemos aterrizado recursos, que es una de las funciones de un diputado. Hemos logrado incidir en el tema legislativo, como ya lo platicábamos hace un momento, y vamos a seguir trabajando en este sentido. Nos faltan algunos meses de trabajo todavía de esta 62 legislatura, una legislatura que, bueno, creo que va a pasar a la historia como una legislatura reformadora, transformadora, que ha hecho su trabajo y que esperamos que el gobierno federal aterrice estos cambios en las leyes, porque nos merecemos los mexicanos una mejor condición, y eso es por lo que estamos trabajando. Ahora esperamos la voluntad del gobierno federal para que se apliquen, para que se hagan que estos cambios, estas modificaciones de leyes y de la propia Constitución den los beneficios que estamos buscando y que estamos esperando todos los mexicanos. El gobierno federal tiene ahora la responsabilidad, los cambios ya los hicimos nosotros, pusimos la voluntad y no nada más la mezquindad. Definimos que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional aportaría e iría por las modificaciones que el gobierno federal solicitaba, y ahí están, ya las tiene. Ahora esperamos respuesta de este gobierno para que pues nos dé lo que los mexicanos merecemos. Bien, pues con eso finalizamos. Yo le agradezco mucho su sintonía, que nos esté acompañando en este nuevo inicio de temporada aquí en este programa de Opinión y Libertad. Mi nombre es Eric Javier Huerta Sánchez y con eso finalizamos esta transmisión especial de la revisión ejecutiva del segundo año de trabajo en Cámara de Diputados por nuestro representante en el Distrito 13 del Estado de Guanajuato, Jesús Oviedo Herrera, y espero verlo en una próxima emisión.